iniciar grabando la clase. Continuando con lo de la clase pasada, ok, voy a compartir el Excel. Me indican si lo ven. ¿Sí están viendo el Excel, por favor? Sí. Sí. Ok. La clase pasada nos habíamos quedado nosotros en la suma de las componentes las sumas de la componente oeste, que están en el eje de las X. La componente X es el lado positivo, la componente oeste viene a ser el lado negativo de las X, del eje de las X. La componente norte y la componente sur, que corresponde a la parte positiva del eje Y la parte negativa del eje Y. ¿Ok? Por favor, esto es importante. Si alguien tiene alguna duda de los cálculos que hicimos la vez pasada, por favor me lo indica. Esto es importante de que usted tenga en cuenta de que el cierre de la poligonal obtenido debe ser siempre mayor al que le dan como cierre especificado. Si yo le digo, usted linealmente debe cerrar en unos 5.000, pues lo que usted debe esperar es llegar mínimo al unos 5.000. Usted debería cerrar en unos 5.500, 6.000, 7.000, con los valores que salgan, ¿no? 6.328, 5.431, ya que esto no es escala. Esto es la precisión de su trabajo. ¿Ok? Y lo que se indica ahí es que se puede equivocar 1 milímetro, tantos milímetros medidos. O usted comprueba que se ha equivocado 1 milímetro, tantos milímetros medidos. ¿Ok? Esta parte necesito que ustedes la tengan bien clara. Si el cierre de la poligonal obtenido es mayor a unos 5.000, ahora lo vamos a hacer. No debería, porque es menor, así que deberíamos repetir todo el trabajo en campo, volver a sacar el equipo, ponerlo en las estaciones y volver a hacer el cierre angular y lineal de la poligonal. Pero les voy a mostrar qué pasa cuando nosotros tenemos un valor unos 6.000, unos 6.500, unos 5.300, que es mayor al cierre especificado, entonces, pero tenemos estas diferencias, tanto en este-oeste como en norte-sur. La norma dice que hay que ajustar la parte lineal. Si estoy dentro del parámetro, debo ajustar la parte lineal. Así como ajustamos la parte angular, en topografía, en el cierre de la poligonal, hay que ajustar la parte lineal. ¿Cómo se hace eso? Es este valor dividido para este valor. ¿Ok? Este valor dividido para este valor. Pero la corrección se la anota aquí como un factor de corrección. Este valor en milímetros y este valor en metros lineales. Lo que significa que aquí abajo nosotros vamos a poner 76 milímetros de corrección por cada 211.356 metros. Ese es el factor de corrección que nosotros vamos a utilizar. Y para el otro caso sería 33 milímetros de corrección por cada 115.413 metros. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Jóvenes, ¿alguna consulta hasta ahí? Todo claro, estoy bien. ¿Cuál es de las columnas este-oeste? ¿Cuál es la columna que tiene el número mayor en la sumatoria? Entre estas dos. Porque ese es un análisis que ustedes tienen que hacer cuando llenan esta planilla. ¿Cuál de los dos es el valor mayor? ¿105.640 o 105.716? La segunda. La segunda. Lo que significa, y mucha atención a esto, lo que significa que como el oeste es mayor, a estos valores hay que restarles la corrección, y como este era el menor, a estos valores hay que sumarle la corrección. Eso deben hacerlo ustedes, deben analizarlo en la planilla. Por eso es que estas planillas, programarlas no es tan fácil.
Hacer una planilla programada de Excel para resolver automáticamente que se puede, pero yo tengo una, yo la generé, no es tan sencillo porque tienen que haber muchas condicionantes y para poder programar usted tiene que estar seguro de que el programa hace lo que debe hacer, ¿correcto? Esa planilla yo la hice hace algunos años atrás y por ahí encontré un par de errores, como que en alguna ocasión tuve un azimut 0. 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, coincidencia. Pasó una vez y me generaba un error porque se volvía loco el programa, no sabía qué hacer con ese valor 0, ya que no estaba incluido dentro de una condicional, o sea, era mayor a 0 o menor a 360, pero no había igual a 0. Entonces hubo que hacer las modificaciones en la tabla. Siempre que se hace un programa, pues se debe probarlo muchas veces con diferentes parámetros para ver que funcione como se debe, ¿no? Como les iba indicando, entonces como la proyección oeste es la mayor, a esta proyección tengo que restarles los valores de la corrección. ¿Cómo se generan los valores de la corrección? Y ahí ustedes van a hacer el trabajo. En el primer valor de corrección era 76 milímetros por 211 punto, no recuerdo. $356. Punto 356 metros. Entonces ustedes van a multiplicar cada uno de estos parámetros, solo de este y oeste, ya que esta corrección le corresponde a la corrección este-oeste. Y lo van a multiplicar por 66.937 metros, y eso me va a dar un valor. Metros con metros se va, y la respuesta va a estar en milímetros, y esto va a ser 8 milímetros de respuesta. Lo que significa que ustedes a este valor de aquí le van a sumar 0.008 en metros. Esperan un momento, por favor.
Disculpas, estoy en la oficina y estaba sonando mi teléfono. Y a la larga no me contestaba. Bien, la otra corrección sería 76 milímetros sobre 211.356 metros por 38.703. Eso va a estar en milímetros y también va a ser 8 milímetros. ¿Ok? Calculen las correcciones, por favor, para oeste. Sí, 78 y 27. Ok, que es igual, ¿no? 76 milímetros sobre 211.356 por 27.633 y 76 milímetros sobre 211.356 por 78.083. ¿Cuántos son esos valores o cuánto es todas las correcciones que hay que hacer, por favor? Jóvenes. Jóvenes. En la de oeste me sale 9.93. Esa, la de 27. 9.93. O sea, 10. Sí, casi ya. ¿Y en esta cuánto salía? ¿Era 8 o era más? Perdón. Salía 8. Sale 8. Espérame un ratito. 76. Por 9.37. Perdón, el de aquí sale 24. 24 milímetros. Yo estaba equivocado, estaba pensando en los de aquí al lado. Esto sale... Profesor, ¿el denominador es 217 o 211? 211. Ah, ok. Punto 356. Esto es más 24. Sería 0.024. Y 38. Sale 13.92. Sale 13, 14 sería, ¿no? 13.9 es 14. Siempre se redondea hasta antes de la coma. Por eso es que la respuesta debe estar en milímetros, para poder redondear hasta antes de la coma. Sería 13.9, que sería más 0.014. Así sería la corrección de esa. Esta sería 10. Así fue, ¿no? 9.9. Menos Sí. 0.010. ¿Ok? ¿Y el otro, por favor? ¿Cuánto sería? Me sale 28. Ok. Y este sería menos 0.028. Así, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los diferenciales, atiendan. Si ustedes se dan cuenta en los diferenciales, 24 y 14 me da un diferencial positivo de 38 y 10 y 28 me da un diferencial negativo de 38. ¿Por qué? El valor oeste era el más alto, estaba acá arriba. El valor este era el valor más bajo, estaba acá. Lo que hace esa corrección lineal es esta distancia, que es el error, repartirla entre las cantidades que tenemos y manda estos valores acá
y estos valores menores los manda acá, para igualarlos, ¿correcto? A los que están más altos los baja y a los que están más bajos los eleva. De tal manera que la corrección en esta parte termina siendo estos valores. ¿Ok? Terminan siendo esos valores. ¿Ok? Eso ya es corregido. Y estos valores corregidos se los vuelve a sumar y se los pone al final debajo de la sumatoria anterior, que en este caso sería estos de aquí. Como ustedes pueden ver, son exactamente los mismos. Hagan la misma operación, por favor, para norte-sur, pero ahora utilizando el factor de corrección norte-sur. Tomando en cuenta de que el mayor ahora es el norte. A este de aquí hay que bajarle y a este de aquí hay que subirle la corrección. Háganlo, por favor, y me dicen cuáles son los valores finales. Jóvenes, desarrollen esto y pregunten. Esto es tema obligado de examen. ¿Ok? Profesor, era 33 sobre el factor de corrección. 115.413. Ya, gracias. Ok. ¿Ya tienen los diferenciales de aquí, por favor? Me sale 8 en los dos. Sí. A este hay que restarle 0.008, a este hay que restarle 0.008, al de aquí 14.5 sería igual 14. 15. Se redondea antes de la coma. Y eso es una cuestión que tienen que evaluar. Muchas veces 14.5 uno tiene que decidir si es 15 o es 14. ¿Eso de qué va a depender? Del valor final acá. Hagan la prueba con 14. Y sería 0.014 que hay que sumarle. Y a este habría que sumarle ¿cuánto? 2. 2, porque es 1.99, ¿no es cierto? Entonces es 2. 0.002. Hagan la operación y van a darse cuenta.
Si yo aplico el 14 aquí, me va a quedar 500.729. Me va a quedar 1 milímetro menos acá, cuando haga la suma total. Debe quedar algo así, ¿no? ¿Estamos, jóvenes? Jóvenes. Sí, sí, profe. Ya. Bien, una vez que hemos hecho, siempre y cuando, y les vuelvo a repetir, el error el cierre de poligonal obtenido sea mayor al cierre de poligonal especificado y tengamos una diferencia mayor a 2 milímetros entre este y oeste, si ustedes tienen una diferencia menor a 2 milímetros entre este y oeste, no hagan estos cálculos, van a perder el tiempo, no lo hagan. Lo que tienen que ajustar es el último valor de la coordenada, nada más. Correcto, porque les va a salir 2 milímetros menos el primer valor con respecto al último cuando deberían ser iguales. Ya que aquí, si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí corresponde a este. Esta es la E1, así que aquí voy a poner coordenadas de la E1. E2, E3, E4, E1, lo que significa que aquí voy a tener las coordenadas de E1 de nuevo, lo que implica que esta y las de acá van a ser iguales, porque es la misma coordenada, porque es la misma estación, E1. Correcto. Por lo tanto, cuando hay un descuadre de 1 o 2 milímetros entre los valores, la coordenada final, que es la suma parcial de las condiciones de acá, pues no es otra cosa que, va a salir con un error de 2 milímetros. Lo que hago es ajustar ese valor a mano, sin necesidad de hacer el cálculo, para decir, ok, corresponde a la misma estación, porque tengo 2 milímetros máximo de error. Eso no me va a afectar en mi desarrollo a grandes distancias. ¿Ok? ¿Qué son estas columnas que están acá? Ok, y se los voy a tratar de explicar de una manera diferente. En el paralelo anterior no hubo tanta duda, ¿correcto? Se los voy a explicar de esta manera. Si yo tengo un plano cartesiano aquí, y este es el 0, 0, y tengo un vector 2, 3, porque conozco sus componentes 2 en X, 3 en Y. Y a este vector, que ya tiene unas coordenadas iniciales 0, 0, su parte final, o sea, este vector nace de una estación 1 que tiene coordenadas 0, 0. Luego tengo las componentes 2, 3, lo que significa que puedo calcular la posición final de ese vector, que es 2, 3. Luego tengo un vector para acá, que tiene sus componentes 1, 2, 3 en X y no tiene Y. ¿Cuál va a ser el valor de la parte final de ese vector? ¿Cuáles son sus coordenadas? Para este vector yo tengo un delta X igual a 3 y un delta Y igual a 0.
¿cuál sería su posición final de ese vector con respecto al vector anterior? Este punto, ¿cuánto vale? Jóvenes. Sería 6,3. 3 y 2. 5,3. Y si yo a este vector le pongo uno vertical que tiene un delta y igual a 4, pero un delta x igual a 0, ¿cuál sería el valor de su posición final? $5,7. 5,7. ¿Vieron la temática? La temática es que los diferenciales yo se los estoy sumando al valor final del vector anterior y puedo calcular la posición final del vector siguiente. Entonces, bajo ese principio se aplica esto. Yo puedo decirle a mi hoja de cálculo, yo no conozco las coordenadas de mi estación 1. Yo no las conozco. Así que puedo darle un valor arbitrario. 5.000. Así como di un norte arbitrario, yo puedo decir, ok, la coordenada de mi estación 1 es 5.000. Y nunca utilicen similares, nunca utilicen 5.000, 5.000 porque les puede llevar a confusión. Y en norte va a ser 20.000. ¿Ok? Entonces, aquí se aplica el criterio, esto de aquí son los diferenciales de los vectores. Y aquí se aplica el criterio de que letras iguales se suman, letras diferentes se restan. ¿Ok? Letras iguales se suman, letras diferentes se restan. Y las coordenadas siempre van a estar basadas en nor y en este, X y Y, en el positivo y el positivo. Por lo tanto, yo me salto una fila porque esto vendría a ser la posición de la estación 2 y digo, mi anterior era 5.000, mi punto de partida anterior era 5.000, pero mi diferencial, el primero que encuentro, es positivo o negativo. Es positivo, así que lo tengo que sumar con este valor. Así que este valor de aquí va a ser igual al anterior más el de acá. Listo. El siguiente final de mi vector va a ser el anterior más el diferencial siguiente porque también está en el este. Este con este se suma. El siguiente va a ser igual al anterior, pero ahora el diferencial lo tengo en el oeste. Entonces va a ser menos el valor oeste. Y por último, el último va a ser el anterior menos, porque también está al oeste, del valor que está acá. Y si se dan cuenta, esto, haciendo un zoom acá, es E1, E2, E3, E4, E5, lo que está aquí. Voy a ponerlo momentáneamente acá. Okay. Está bien. Sí. Esto es E1. Esto vendría a ser las coordenadas de la estación 2, de la estación 3, de la estación 4 y de la estación 1. Eso es lo que representa. Para las coordenadas norte es igual. El siguiente va a ser igual al anterior, menos la primera que encuentro es una sur. La siguiente va a ser igual a la anterior y la siguiente que encuentro es una norte, así que la tengo que sumar.
La siguiente es igual a la anterior. Y como encuentro otra norte, la vuelvo a sumar. Y la última es igual a la anterior menos la proyección en sur. Teniendo E1 los mismos valores. ¿Ok? Preguntas hasta ahí, por favor. Ustedes recuerdan, por favor, hagan las preguntas que sean las que tengan ahí en la cabeza y que no las quieren decir. O sea, tienen que preguntar, jóvenes. Si no, ustedes piensan que esto es así de fácil en el examen y no va a ser igual. Ustedes recuerdan que ustedes tenían una estación 1 en el problema, luego tenían una estación 2, luego tenían una estación 3, luego tenían una estación 4, y por último volvían a la estación 1 y les generaba este polígono. ¿Qué representan estas coordenadas? Estas coordenadas representan la posición de estas estaciones calculadas y ajustadas según ángulos y distancias y que estén dentro de la norma. Lo que significa que cuando yo ponga esto con la misma base de coordenadas de la estación 1 que yo puse al azar en AutoCAD, pues estos valores de aquí van a ser la posición real de las estaciones, que puede diferir mucho o poco de la posición donde actualmente se encuentran, y se los voy a demostrar. ¿Ok? Se los voy a demostrar. ¿Se acuerdan que yo hice el gráfico donde yo quise en AutoCAD? Estaba aquí. La estación 1 tiene estas coordenadas. Se las dicto. Aparecen abajo en el AutoCAD. Déjenme buscar mi libreta acá. Se las dicto. Esas coordenadas son las siguientes. 620. Ustedes pueden ver aquí en la parte inferior donde está el cursor ahora. Si me paro sobre el punto. Esas coordenadas son 620, 451, punto 315, porque yo dibujé esto en cualquier lugar y puse el norte arriba. El norte es arbitrario, aunque esté arriba, es un norte arbitrario, y las coordenadas fueron al azar, no fueron coordenadas dadas por un navegador diferencial. Y la coordenada Y de ese punto de arranque es 97.63.258.772. ¿Ok? ¿Qué hago con esa información? Ah, bueno, entonces las coordenadas son arbitrarias, pero no son 5.000, 20.000 como yo quería, sino que he puesto en el gráfico, lo he puesto en estas coordenadas. 620.451.315 para X, todo se me calcula, y para Y, 97.63.258.772. Todo se me calcula. Y la coordenada inicial y la final son las mismas. Cojo esta información, le pongo copiar, abro una nueva hoja, déjenme borrar esto de aquí. Eliminar. Eliminar y eliminar. Hoja 1 era la libreta, una hoja 2 para el cálculo. Ok. Y le pongo aquí pegar. Vale, bueno. Paralelo 2, copiar. Hoja 5, pegar valores. He copiado las coordenadas. Esta es la coordenada este, esta es la coordenada norte, y estas son las estaciones. Ok, voy a quitar el espacio en blanco que hay entre los datos. Y voy a aplicar lo que les había mostrado en clase, que es el comando concatenar. Ok, concatenar. Texto 1. Punto y coma para separar el argumento, comillas, coma, comillas para poner una coma entre los dos argumentos, punto y coma para separar el segundo argumento, y el segundo argumento es lo que está acá. Cierro paréntesis y doy enter. Tengo el par ordenado para AutoCAD.
correcto, tengo el par ordenado para AutoCAD. Entonces, copio el par ordenado, voy a AutoCAD. Ustedes pueden ver ahí, la poligonal es la línea trazada punteada de color rojo. Yo voy a utilizar un color verde oscuro y una por capa. Una línea sólida. ¿Ok? Pongo polilínea, doy clic en la barra de comandos, clic derecho, pegar. Me acaba de dibujar automáticamente la poligonal. Y ustedes pueden observar que el vértice de la poligonal es el rojo, el original, el que ustedes tomaron en campo y dibujaron. Pero el vértice de la poligonal ajustada es el verde. Hay una diferencia de posición entre el punto rojo y el punto verde. El verdadero vértice, ajustado y corregido, debería estar acá. ¿A cuánto? ¿O a qué distancia? A una distancia equivalente a, en línea recta, 28 milímetros, 2.8 centímetros o 0.028 metros. Hay un movimiento así con respecto a la posición del punto. Posición del punto que con esa variación les puede generar muchos problemas en una obra porque se va a desalinear totalmente una pared o porque va a quedar descuadrado un edificio. ¿Correcto? Sí, jóvenes. En esta esquina se produce ese error. En la esquina de acá, ustedes dicen, pero es un error muy pequeño. Pues parece, pero no. En la esquina de acá, el error es de 0.45. 0.045. Y en la esquina de acá, el error creo que es menor. El error de posición de la estación es solamente 15 milímetros, centímetro y medio. ¿Eso qué significa? Una cosa es hacer el gráfico del levantamiento de la información. ¿Ok? Y otra cosa es poner ya las estaciones donde realmente deben ir en el gráfico. ¿Por qué? Porque luego, desde esas estaciones, que usted ya las ajustó y las calculó, desde ahí va a proceder a hacer la radiación al edificio, que es la toma de datos al edificio, para poder graficar el edificio. Así que no lo puede hacer de estaciones que no están calculadas y ajustadas, porque si no su edificio va a salir chueco. ¿Estamos, jóvenes? Profe, ¿podría repetir eso último que dijo, por favor? Sí. Originalmente, a ver, yo voy a hacer aquí otra capa y voy a poner como capa nueva, voy a poner pol ajuste de poligonal ajustada, color verde, verde oscuro, ¿ok? Y cierro esto. Originalmente, déjenme coger la poligonal por acá. Esta poligonal debería estar aquí en poligonal ajustada, ¿ok? Y ahora la voy a apagar. Originalmente ustedes graficaron sus valores. Esto que está graficado acá son sus valores crudos de la libreta de campo. Ángulos y distancias. Lógicamente, aquí se debe poner la distancia de ida y abajo se debe poner la distancia de vuelta, solamente para entender el gráfico, ¿ok? Solo para entender el gráfico. Se deben poner las distancias de ida y de vuelta, luego sacar el promedio y eso es lo que va a la libreta estándar. Lo que ustedes han graficado aquí son los datos tal y como los tomaron en campo. Pero, cuando ustedes ya aplican el cálculo de la poligonal y sacan las coordenadas, tomando en cuenta de que la primera estación está en estas coordenadas, y ya vieron ustedes que se calcula automáticamente todo, pues la posición de la poligonal ya no es lo rojo, sino que la posición de la poligonal ahora es lo verde. Esa es la verdadera posición de las estaciones de su poligonal. Si ven que no cambia mucho, aparentemente, pero si ustedes hacen un zoom, aquí está el punto de su estación 4, cuando debería estar acá, en este vértice. Esta es la verdadera posición
del punto 4 y no donde está ahora. Ese es el dato real que usted debe utilizar para luego hacer la radiación. Por eso, cuando hay un proceso de radiación, primero se hace la poligonal, se calcula la poligonal, se ajusta la poligonal y se ponen las estaciones donde deben estar, en su posición real. Y en base a esa posición real es que ya luego se hace la radiación y se calcula la forma del edificio. ¿Correcto? No sé si está claro, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Ok? Esta es la posición, lo que significa que las nuevas estaciones deben coincidir en estos puntos. No se borran o se mueven las viejas, sino que las apago. ¿Ok? Y debo crear una capa nueva que se llame estaciones ajustadas. Bien, pues estaciones ajustadas. Nada más. Las tenía de color rojo, así que estas acá las voy a poner de color, no sé, morado. Okay. Ya está. Cierro esto y entonces ahora voy a trabajar en las estaciones ajustadas. Encendida. Ok. Y voy a poner los puntos. Punto. Aquí debería ir un punto. Pero no de color verde, sino por capa. Okay. Acá debería ir el otro punto. Aquí debería ir el otro punto. Y aquí debería ir el otro punto. Okay. Si yo prendo las estaciones normales con las ajustadas, ustedes pueden ver que hay una diferencia entre el color azul y el morado que representa la verdadera posición del punto con respecto a la verdadera forma de la poligonal. Que tiene un ajuste milimétrico de 10 milímetros, 12 milímetros, no debería pasar más de eso. Porque si no, la edificación ustedes la van a tomar con valores angulares que les van a salir chuecos. Ese es el motivo por el cual se hace un ajuste de la poligonal. ¿Correcto? Ustedes deben garantizar de que su polígono cierra dentro de los parámetros de error. Si está por encima de eso, cualquier cosa que usted grafique a partir de ese polígono va a salir chueco. Ese es el motivo por el cual usted tiene que ajustar una poligonal. Preguntas hasta ahí, por favor. Jóvenes, preguntas. Jóvenes. Todo está claro. Ok. Hasta ahí es la clase. La siguiente hora, que es la práctica, pues ya vamos a ver cómo la recuperamos, porque necesito que ustedes hagan primero la radiación conmigo para que comprendan qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son las ventajas? Les explico algo. Se supone que ustedes primero deben poner las estacas o poner los puntos que envuelven el edificio y que esas estacas o esos puntos sean estaciones inamovibles en el tiempo. Que nadie se las pueda patear, que nadie se las pueda mover, que nadie se las pueda cambiar de lugar para que ustedes no tengan error en su medición. Ese es el motivo por el cual compañeros de ustedes que ya comenzaron a hacer la poligonal del edificio me pidieron ayuda. He puesto los clavos topográficos que hay en la universidad, el epóxico también hay. Creo que tengo que comprar otro porque ya se estaba acabando. No se usa mucho igual, tampoco es caro.
Y llevé el taladro a la universidad para hacer las perforaciones y poner las placas, los anillos naranja con el clavo topográfico como corresponde. Porque usted debe aprender que en topografía se debe utilizar las herramientas que son para topografía, si no eso genera problemas de error. Que yo tenga un clavo liso, significa que mi compañero que va a poner la referencia ahí lo puede poner en cualquier lugar de la cabeza del clavo. Y eso ya me genera error angular. Solo el ancho de un lapicero a corta distancia son de 7 a 10 segundos de error desde el centro hasta un lateral, para que ustedes vean lo que conlleva el hecho de generar precisión en topografía. Peor si es a larga distancia, pues ya un lapicero no lo vemos y necesitamos utilizar una herramienta más gorda para poder hacer la referencia, que en este caso es la punta del jalón o la punta del bastón de topografía. A mayor distancia, el elemento que utilizamos para centrar debe ser más grande, pero debe tener una punta que coincida con la cruz del clavo. Ese es el motivo por el cual los clavos de topografía tienen esa cruz. ¿Ok? Porque ahí es donde siempre se va a hacer la referencia. Entonces, ya compañeros de ustedes hicieron la vuelta al edificio, ya pusieron las estaciones inamovibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando usted hace radiación y su grupo no tiene tanto tiempo y sabes que de los 3 o 4 personas del grupo, 2 tienen 2 horas libres, dicen, ok, yo voy a tomar la radiación de la estación 1. Si yo tomo la radiación de la estación 1, ¿de dónde se encera originalmente? Del norte, que la tenemos arbitral. Exacto, desde el norte. Entonces, yo pongo en la estación 1, alineo al norte, pongo 0, y tomo las esquinas del edificio y hago esa radiación. O sea, hago algo como lo que voy a mostrarles ahora a continuación en el gráfico, ¿no? Estoy en la E1, este es mi norte, yo sé que tengo una marca en la pared, por eso es importante en la libreta poner, utilicé de norte una marca en la pared del edificio 13C, a 2 metros de altura, cerca de la puerta de ingreso al baño, cerca del laboratorio de petrografía. Correcto. Ustedes deben ser claros qué es lo que utilizaron como norte para que cualquier persona del grupo que quiera hacer la toma de datos pueda utilizar el mismo norte como referencia. Entonces, yo voy a utilizar esta estación 1, me he alineado al norte, enceré ahí, y yo desde esta estación 1 voy a visar al punto 1 del edificio, voy a avisar al punto 2 del edificio, voy a avisar al punto 3 del edificio. ¿Ok? Y todas estas medidas están referidas al norte, de aquí a acá, en la ángulo y distancia, ¿no? La parte angular va a ser desde el norte hasta acá, porque en CD, ok, ese valor angular, este otro valor angular, y este otro valor angular. ¿Ok? Y tengo los 3 valores, 90, 115 y 116 con sus grados, minutos y segundos. ¿Sí? Entonces, y las distancias para luego calcular la radiación. Las radiaciones también se calculan y tienen un proceso que también es largo, como el de la poligonal, pero tiene ciertas componentes que los deben revisar haciendo la parte práctica. Por eso no les doy esa parte ahora. Y porque la siguiente hora es práctica y no tengo cómo darles la práctica. Así que eso lo vamos a tener que recuperar la próxima semana, como sea. Porque tienen que aprender esa parte. La ventaja es que yo no tengo que ir en un orden específico. Otro grupo dice, ok, tú haces el 1 y el 2, y la otra mitad del grupo puede decir, yo levanto desde la estación 3 y desde la estación 4. No significa que tengo que hacer todo el polígono. Como ya las estaciones están fijas en campo, yo me puedo parar en la estación 4. Cuando me paro en la estación 4, ¿dónde debo encerar? En la 3. En la 3. Entonces usted se para en la estación 4 sin necesidad de haber hecho todo el polígono porque ya fue calculado, ya sabemos las coordenadas reales del punto. Se para en la 4, encera en la 3 y toma puntos al edificio. Y hace el levantamiento de la radiación desde la estación 4. Esa es la ventaja. No necesariamente tienen que ir en un orden, lo pueden hacer en un orden aleatorio, pero siempre tomando en cuenta dónde debe ser la alineación. Lo que no pueden hacer es pararse en la 4, encerar en la 1 y hacer la toma de los datos del edificio, porque así eso va a ser
un problema transformar esos datos como si los hubieran visado desde la estación 3. ¿Correcto? Si está claro esa parte, por favor. Sí. Ustedes deben seguir la secuencia de la poligonal para hacer el trabajo. Pero en la radiación no necesariamente tienen que hacer la 1, luego tienen que hacer la 2, luego tienen que hacer la 3, luego tienen que hacer la 4. No, pueden hacer la 1 y la 4. Un grupo en la 1, otro grupo en la 4. Un día en la 1, otro día en la 4. ¿Por qué? Porque sus estaciones no se mueven. Sus estaciones ya son fijas y ya fueron calculadas, ya saben cuál es la posición real de las mismas por el ajuste que hicieron. Eso es toda la clase del día de hoy, jóvenes. La parte práctica, pues, la vemos como la recuperamos la próxima semana. Y este ejercicio, que estaba destinado para 2 semanas, que es poligonal y radiación, que lo deben hacer obligatoriamente como un trabajo práctico para el levantamiento de la información, esto se entrega el día del examen. ¿Ok? El plano de la edificación se entrega el día del examen bien estructurado, jóvenes, bien estructurado. Por eso ustedes tienen de aquí hasta el examen para levantar la información y repetir las veces que tengan que repetir si es que no les cuadra o no les sale la poligonal en primera instancia, que de plano no les va a salir. Siempre se cometen errores de calado, siempre se cometen errores de centrado, y yo ya les he dicho que esto es de mucha paciencia. Por eso topografía sí quita tiempo, pero es importante que ustedes aprendan bien. ¿Correcto? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Ok. No se diga más. Pues este video queda subido en el mismo Drive donde se los he pasado todos estos días. Apenas se termine de configurar el video, se los pongo ahí como clase virtual. Paralelo 2. ¿Ok? Que vendría a ser la segunda clase de esta semana. Listo, jóvenes, muchas gracias por su participación. Si tienen dudas, por favor, háganlas. Si tienen alguna inquietud, por favor, hagan. No se queden con la intriga. Esto va al examen. Están avisados. Esto va al examen. ¿Ok? Gracias, profe. Ok, jóvenes. Gracias, Hasta profesor. luego. Pase bien. Hasta luego. Gracias. Ok, hasta luego.